Buenas noches a todos. Soy Fabi del Cristo, mejor conocida como Fabi, su moderadora para este importante debate sobre la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. En este debate estarán participando Christopher y Karen con argumentos a favor de la abolición de la pena de muerte. Por otro lado, estará René Kennedy con sus argumentos en contra. Antes de dar inicio a nuestro debate, presentaré el esquema de tiempo para así el público y los participantes estén conscientes de esto. Este se dividirá en 5 partes, con una primera parte que tendrá un total de 20 puntos, dividido en 10 para que cada equipo pueda presentar su argumento. En una segunda parte, este también tendrá un total de 20 puntos, donde los equipos tendrán la oportunidad de replicar los argumentos divididos en 10 minutos. En una tercera parte, con un total de 20 minutos, cada equipo tendrá la oportunidad para refutar las ideas libremente sin interrupciones de terceros. En una cuarta parte, en esta están las preguntas y las respuestas con un total de 10 minutos. El público tendrá la oportunidad de hacerle preguntas a ambos equipos y eso tendrán la oportunidad de responder. Y por último, esta será la conclusión y el cierre con un total de 5 minutos, donde cada equipo tendrá la oportunidad de resumir su argumento y dar una conclusión. Y al final yo dar un cierre. Siendo así, podemos comenzar. El equipo de Karen y Christopher da inicio. Buenas noches, mi nombre es Karen Méndez. Primero empezaré diciendo lo que es la pena de muerte. La pena de muerte es una forma de castigo legal en la que una persona es ejecutada por el Estado como consecuencia de un delito grave, como asesinato o traición, tras un juicio y condena. Ahora bien, ¿por qué no conviene la pena de muerte? Por muchas razones. Por ejemplo, no hay una prueba que concluya que por realizar la pena de muerte en un país la criminalidad baje. También la utilizan, también los gobiernos la utilizan para silenciar a sus opositores en la política. Algunos ejemplos que tengo sobre esto es en China, que la critican mucho porque han generalizado la pena de muerte para la ejecución de disidentes políticos. Para los que no saben qué es un disidente, es una persona que se opone libremente a una política, a un gobierno de un país. También cabe destacar que al momento de realizar la ejecución por pena de muerte en los países, se gasta más que dejando al preso, por ejemplo, toda la vida en la prisión. Tenemos el ejemplo de en California, que por ejecución se gastan 114 millones más que tenerlos condenados en la cárcel. Se han dado estudios de que se gasta más dinero que dejarlos en la prisión. Por ejemplo, se realizó un estudio en California por el jefe de tribunal llamado Tani Cantil, donde se llevó a cabo el estimado de que por ejecución también se gastan 300 millones de dólares y estos costos comparados con mantener a un preso de por vida sin posibilidad de libertad condicional tienden a ser significativamente más bajos. Te doy la palabra, Christopher. Hola, ¿me escuchan bien? Javi, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos bien. Buenas noches, mi nombre es Christopher Mercedes y quiero exponer por qué no es funcional la pena de muerte aplicada por el Estado. Como explicó Karen, no es funcional. Uno de los puntos es porque es costosa, mucho más costosa que otras condenas. Y quiero intentar
de que este tema se tome con la seriedad que amerita. Estamos hablando de que se está tratando de qué se va a hacer con la vida de una persona. Y esa es una de las razones por las que los juicios suelen costar más. Porque al tratarse de la vida de una persona, el sistema no puede permitirse cometer errores, porque son irreparables. Luego de que tú aplicas la pena capital a alguien y lo matas, es irreversible. En caso de que 5 años después, por ejemplo, se determine de que esa persona era inocente realmente, tú no puedes reparar ese daño. Tú no puedes devolver la vida a alguien y recompensarlo. Es un punto, porque es más costoso. Otro punto es importantísimo, que va de cara en contra de lo que son los derechos humanos. No puedes matar a alguien según la Comisión General de los Derechos Humanos. Debe estar prohibido. Y si bien esta persona podría ser un criminal condenado, sigue siendo una persona. Y como sociedad debemos preguntarnos de cuál es el camino que queremos tomar. Si es una sociedad que, ¿cómo decirlo?, devuelve al criminal un castigo similar al que él cometió, o una sociedad que busca rehabilitar a sus criminales, rehabilitar a sus ciudadanos, a todos, y recompensar el daño. En este sentido, yo creo que debemos recurrir a alternativas que son más económicas y muchísimo más saludables para la sociedad y para la víctima, como es la cadena perpetua. Otro caso sería el trabajo en prisión. Personalmente creo que como sistema de justicia se debería abogar por utilizar a este tipo de personas como trabajadores, como mano de obra. Hay muchos aspectos en los que tener miles de presos trabajando sería muchísimo más beneficioso, porque básicamente tú puedes de esa forma incluso retribuir a la víctima de forma monetaria. Si una persona, por ejemplo, asesinase a mi padre, creo que sería mejor para mí, qué sé yo, recibir una especie de pensión por parte del trabajo hecho por esa persona que simplemente matarlo, porque como ya dijimos, es costoso para el Estado. Cuesta muchísimo más un juicio donde se está buscando la pena de muerte, porque hay muchas apelaciones, el juicio se extiende bastante, porque como ya mencionamos mi compañera Karen y yo anteriormente, se está tratando de decidir qué se va a hacer con la vida de alguien, y por este caso se suele extender muchísimo más el juicio y suele ser muchísimo más costoso. Yo creo que sería muchísimo más beneficioso que esa persona pues esté condenada a cadena perpetua y trabajando desde la cárcel. Puede esa persona autosustentarse y ya no tendríamos el problema de que como sociedad tenemos que mantener a los presos, porque suele ser costoso también tener una persona, por ejemplo, 30 años en la cárcel. Si esa persona estuviera trabajando desde la cárcel, podría ser autosustentable, podría generar dinero con el cual cubrir estadías, podría haber una remuneración hacia la víctima, e incluso podría haber remuneración por parte del Estado. El Estado podría estar teniendo ingresos por eso, y creo que sería muchísimo más humano como sociedad este tipo de medidas antes que la pena de muerte, que es irreversible. Tomemos en cuenta que esto es irreversible y que como sociedad debemos preguntarnos hacia dónde queremos avanzar, si queremos ser una sociedad pues que no critica el acto en sí, sino más bien quien lo comete, porque si como sociedad penalizamos que está mal castigar a alguien, por ejemplo, con la muerte, si prohibimos quitar vidas, debemos cuestionarnos, entonces, ¿qué es lo que está realmente mal? ¿Quitar una vida o la vida de la persona que se está quitando? Porque al aplicar el ojo por ojo, simplemente nos estamos igualando a un criminal. Estamos actuando como actuaría un criminal. He visto incluso comentarios de personas que opinan que se debería recurrir a la tortura
Yo he visto personas que comentan medios de tortura que son innombrables y como sociedad debemos cuestionarnos. O sea, ¿está mal realmente cometer el crimen o a quién se le comete el crimen? Porque si tú crees que matar está mal, pero matar a fulano que es un criminal sí está bien, entonces debes preguntarte si realmente lo que está mal es matar o a quién estás matando. Aparte de eso, otra alternativa son programas de rehabilitación. Hay programas de rehabilitación que son eficaces, en los cuales la víctima tiene, tiene contacto incluso con el agresor, eh, tienen un acompañamiento profesional, obviamente, de psicólogos, terapeutas, y se llega a reparar el daño psicológico que ese agresor pudo llegar a causar en esa víctima. Y personalmente creo que debemos encaminarnos hacia este tipo de futuro, más bien. O sea, debemos encaminarnos hacia ese tipo de futuro. La pena de muerte no es funcional, lamentablemente, porque es muy costosa, porque es irreparable. Se han dado casos documentados en los que hay malinterpretaciones de testimonios, hay incongruencia en, en el juicio y se aplica la pena capital a una persona. Años después, meses después, se descubre que realmente era inocente, que hubieron incompetencias en la forma de cometer las cosas, pero lamentablemente ya eso no se puede reparar. Tú no puedes revivir a alguien para, qué sé yo, decirle, mira, cometimos un error, realmente interpretamos mal esta prueba, ¿qué hacemos contigo? O sea, es imposible, tú no puedes revivir a alguien para resarcir el daño que le hiciste si esa es la pena capital, lo cual sí puede pasar en cadena perpetua. Yo creo que podría dejarlo hasta aquí ya, sinceramente. Terminaste justo a tiempo. Perfecto. René, ¿puede tu grupo iniciar ya? ¿Por qué la pena de muerte no debe ser abolida? Eh, según yo no difiero un poco con lo que dice aquí Christopher, con lo de que la remuneración económica tal vez te dan los cuartos, pero la vida de esa persona que te quitaron ya no va a volver. Entonces, ese daño que hace esa persona es irreparable. Entonces, no coincido de que alguien así siga viviendo. O sea, y no me limito a solamente eso, sino mire el caso de Shaman Chakra. Él violó a su esposa, a los hijos de esa mujer y luego los mató. Entonces, alguien así no es alguien que tú digas que se pueda regenerar de ahí en adelante. No es alguien como que, de que poner en trabajo forzado o trabajo de esa vaina valga la pena, en verdad. Porque está bien. A mí me gusta eso de trabajo forzado, ¿verdad? Pero el dinero para pagarle esos precios, esa vaina, va a venir de nosotros, que somos los ciudadanos. Eh, Otro ejemplo, personas que en verdad no se van a regenerar, sería este señor, no sé cómo se llama, el payaso Pogo, que él violó y mató muchos muchachos, creo que hasta lo enterró en su propio patio. A ese le aplicaron la pena de muerte, creo que fue por inyección letal. O sea, personas así no vale la pena, o sea, tratar de reintegrar a la sociedad, a mi parecer. Le doy la palabra a mi compañero Kennedy. Para proseguir, puedo dar algunas ventajas de lo que es la aplicación de la pena de muerte en ciertos países.
La pena de muerte es, básicamente, ya como lo dije, es barata mediante, por lo menos de las personas que hicieron el ejemplo, ellos investigaron acerca de, que dicen que es de 100 a $180. O sea, básicamente privar de la vida a una persona. No se necesita tanta inversión para construir ya básicamente lo que es una penitenciaría o unas instalaciones para retener a individuos que no son necesarios, o sea, que son excluidos de, de la sociedad. La pena de muerte es irrevocable, no se puede burlar, no hay manera de burlarse posteriormente de la justicia, ya no hay lógica de tú evadir lo que hiciste, como por ejemplo estando vivo, aunque tengas pena de muerte, aunque tengas cadena perpetua, perdón, tú puedes escapar. Eh, También la pena de muerte sirve como ejemplo y es intimidatoria básicamente, porque infringe temor. O sea, al final nadie quiere morir. O sea, nuestro cerebro nos dice que básicamente nosotros tenemos que tratar de sobrevivir de toda manera posible. Entonces, dentro de eso, nadie quiere morir. Eso es imposible. Tu cerebro va a luchar contra morirte, sea lo que sea. Incluso, incluso es cristiana, por decirlo de esa manera, la pena de muerte. Porque si buscan en la Biblia, en San Mateo, capítulo 26, versículo 52, dice, el que usare la espada, a espada perecerá. Entonces son palabras que son tomadas dentro de la misma religión, de las religiones más populares, por decirlo de esa manera, que también básicamente están a favor de lo que es la pena de muerte. Gracias. Kennedy y René, perdón, le queda 1 minuto con 54 segundos si quieren aprovecharlo o lo quieren dejar hasta ahí. No, sí, me gustaría añadir algo más. Ok, tienes 1 minuto 54. Ok, también existen personas que básicamente son, perdón la palabra, estoy hablando ya desde mi perspectiva, son personas que son desechos de la sociedad. ¿Cómo puede ser que una persona con rasgos psicópatas, ejemplo, los muchachos, perdón, no tengo el nombre ahora mismo, pero fueron 2 muchachos, los de la masacre de Columbine en Estados Unidos en el 99? Eh, ¿Cómo puede ser también personas como el asesino del Zodiaco, como también personas como eh, este señor, el Manson, Marilyn Manson no, obviamente no, es un artista. Eh, si me dan un segundo. En fin, hay muchas personas con rasgos psicópatas que, la verdad, estando en cautiverio con más personas, por más peligrosas que sean las demás, o sea, siempre van a tener, o sea, van a estar más en peligro, porque exponer a una persona, a otra persona con peores rasgos que tú, con rasgos psicopáticos mentales, peores que tú, o sea, eh, puede causar peligro. Y gracias, ya así terminé. Perfecto, pues ahora continuaremos con la segunda parte. En esta se aplicarán las réplicas, recordando que cada equipo tiene la oportunidad de 10 minutos para replicar al contrario. Eso era un total de 20 minutos. Puede iniciar el equipo de Christopher. Bien, como mencionaron mis compañeros, así como hay personas que le aplicaron la pena de muerte por los crímenes que cometieron, también cabe destacar que hay personas que le aplicaron la pena de muerte injustamente. Como por ejemplo está George Stinney. Él lo ejecutaron a la edad de 14 años por pena de muerte, acusado de asesinar a 2 niñas.
Años después pudieron verificar que él era inocente porque la viga con la que asesinaron a las dos niñas pesaba demasiado y él con el peso que tenía, que eran 98 libras, y la edad que tenía, no podía sostener la viga para haberlas asesinado a las dos. Años después se declaró su inocencia. También tenemos el caso de Carlos de Luna, que él fue ejecutado por pena de muerte, pese a él declarar que él no fue quien, a él lo acusaron de asesinar a una mujer en una gasolinería. Pero años después de su ejecución, pudieron verificar que él no fue el verdadero asesino. Pudieron verificar que él no fue el asesino. Entonces hicieron pagar a personas inocentes por crímenes que no cometieron. Aunque Kennedy haya mencionado que los costos se han reducido y todo eso, no podemos como enfocarnos en eso, sabiendo que es una vida que estamos quitando, aunque sea culpable, aunque sea inocente, es una vida que estamos quitando. Y muchas veces que se aplica la pena de muerte son para personas inocentes, como mencioné ahorita, que los gobiernos lo utilizan para callar a las personas que estén en contra de su gobierno. Muchas personas que asesinan de esa forma son inocentes, solamente no están de acuerdo con un gobierno, y eso para mí está mal. Como mencioné anteriormente también, que mencionaron los chicos, la pena de muerte no ayuda a reducir la criminalidad. En Estados Unidos hay pena de muerte, en Irán y en Irak hay pena de muerte. En ninguno de esos países se ha visto que se ha bajado la criminalidad. En Estados Unidos se cometen muchos delitos y no han bajado porque haya pena de muerte. Aunque digan que las personas le tienen miedo a morir y todo eso, eso no evita que haya pena de muerte, no evita que ellos sigan cometiendo crímenes. Entonces es algo innecesario que obligatoriamente haya que reducir a ese método. Cuando lo que se podría hacer, como mencionó mi compañero Christopher, es buscar alternativas para no tener que llegar a ese punto. Dejarlos un largo tiempo en prisión, ponerlos a trabajar para que ayuden al Estado. Y no es que también los presos vivan como reyes. Las cárceles, no sé si han visto las cárceles de aquí, la de Najayo, la Victoria, la condición en la que ellos viven, y la muerte sería como una salida para ellos. Y es mejor que las personas que cometieron esos crímenes lo sufran, paguen por sus crímenes, pero en vida, porque después de que están muertos ya, como una salida para ti, ya tú no estás sufriendo, tú estás muerto, no se sabe qué hay después de la muerte, pero muchas personas cuando cometen un crimen prefieren que lo maten para no tener que sufrir. Christopher, te paso la palabra. Christopher. Christopher, ¿sigues ahí? Perdón, estaba silenciado. Ahora sí. Bien, tengo algunos puntos que refutar en cuanto a lo que argumentaron René y Kennedy. Un punto es que René menciona que hay ocasiones en cuanto a bueno, no hay ocasiones, en general se podría decir que los crímenes son irreparables, y eso es cierto. Ahora bien, también estaremos nosotros cometiendo algo que es irreparable al condenar a una persona a pena de muerte. Como mencionó Karen, hay varios casos documentados, más de lo que deberían, en los que se asesina, o no se asesina, no se ve como un asesinato, pero se aplica la pena de muerte a personas inocentes, que luego se descubre que eran inocentes, y eso también es irreparable. Entonces, en el caso de que se aplique, por ejemplo, la pena perpetua, como ya mencioné, si a los 5 años se descubre que tú eres inocente realmente, como sociedad podemos resarcir ese daño que cometimos contra ti.
Otro punto es, René menciona que hay casos en los que la rehabilitación es imposible. Y yo creo que son temas delicados también, porque en caso de que sea un psicópata o un enfermo mental, entonces creo que con más razón deberíamos tratar a esta persona y darle la oportunidad de rehabilitarse, porque es un enfermo, a fin de cuentas, no es un criminal que por su voluntad quiso hacer tal cosa, sino es un enfermo que no debería ser parte de la sociedad, debería recluirse de la sociedad, pero terminar con una vida creo que es algo muy grave, es algo muy grave, muy serio, y aún siendo un supuesto criminal, debemos tomarlo con bastante seriedad. Y también René menciona que el dinero viene de los ciudadanos cuando se tiene a esta persona en la cárcel. Y entiendo que este punto es preocupante. Ahora bien, por un lado está de que una de las alternativas que propuse es el trabajo para los presos, que puedan pues producir el dinero necesario para sustentar ellos, para cubrir, sufragar los gastos que llevan estar en la cárcel, y que incluso el Estado pueda tener una remuneración por parte de esto. Así que hay alternativas que hacen que el dinero no tenga que venir de la población de impuestos, sino que ellos mismos puedan producirlo. E incluso en Estados Unidos, que es donde se tienen más cifras, los gastos de casos que buscan pena de muerte son millonarios en comparación con los que no, porque si bien lo que dice Kennedy es cierto, y aplicar la pena de muerte se lleva unos pocos cientos de dólares, matar a alguien se lleva unos pocos cientos de dólares, la diferencia está en el juicio, que para una persona ser condenada finalmente o absuelta de pena de muerte, se pueden llevar años, incluso porque estamos hablando de la vida de alguien y se requieran muchas apelaciones. Y por eso es que es tan caro, tan costoso el juicio de cuando se aplica pena de muerte, y a nivel monetario es incluso peor. Kennedy apeló también a la moralidad, de que la pena de muerte es algo moral. Y es curioso que lo mencione porque la moralidad es algo cambiante. Y si bien en el código de Hammurabi, por ejemplo, los mesopotámicos aplicaban la pena de muerte ante cualquier infracción de la ley, porque ellos creían que la ley era la palabra de Dios y quien está dispuesto a ir en contra de la voluntad de Dios debía morir. Pero yo me pregunto si nosotros como sociedad actual que vivimos en el año 2024, vamos a regirnos acaso por los códigos morales de los mesopotámicos, más o menos en 4500 antes de Cristo, porque para los mesopotámicos había muchas cosas que antes eran un crimen y que a día de hoy no lo son. Entonces, ¿por qué no podemos también extrapolar estos puntos? Kennedy menciona que es una ventaja porque es irrevocable y el asesino ya no puede pues reincidir en el crimen. Y precisamente una de las mayores desventajas de la pena de muerte, como ya hemos expuesto Karen y yo, es que es irrevocable, porque en caso de que esa persona sea inocente, no podemos rectificar y no le damos la oportunidad a esa persona tampoco de rehabilitarse. Ese debe ser el enfoque del sistema de justicia, un sistema de justicia que abogue por la rehabilitación de los criminales y no simplemente por su eliminación de la sociedad, lo cual sería imposible. Kennedy mencionó incluso que es cristiano aplicar la pena de muerte. Yo personalmente no me tomaría la Biblia muy literal, porque sabemos todos que es contradictorio, pero si algo dice la Biblia es que hay que seguir los 10 mandamientos, y uno de los principales es no matarás. Entonces quiero yo que Kennedy me explique qué encuentra él de cristiano en matar a una persona. Sí, sí, literalmente Jesucristo iba totalmente en contra de matar. No, no le veo a lo cristiano en realidad. Cristiano no es. Y bien, como ya Karen mencionó, no es intimidatorio. La pena de muerte no es intimidatoria. Una persona no va a dejar de cometer un crimen por la pena de muerte, porque en los países donde esta se aplica no hay una reducción de la criminalidad ni de la delincuencia. Así que esto no funciona. A nivel de cifras, no hay una reducción visible. En Estados Unidos,
No hay una gran diferencia entre los estados que aplican la pena capital y los que no. Bien, también Kennedy menciona que tener un psicópata, por ejemplo. Permiso. Dígame. Christopher, tu tiempo terminó. Te voy a dar la oportunidad para que termines tu idea de 1 minuto. Perfecto. Bien, por supuesto, gracias. Bueno, a lo que quiero que nos centremos es que tengamos tratemos de formar una idea de qué es el camino que queremos tomar como sociedad. Si es un camino vengativo, si queremos aplicar venganza, si queremos aplicar las leyes de el ojo por ojo, si fulano mató a alguien, hay que matarlo a él, o si queremos tener una sociedad en la cual se defiendan los derechos humanos y se abogue por la rehabilitación de cualquier criminal y recordar que la pena de muerte en países donde se aplica es discriminatoria. En Estados Unidos, por ejemplo, se aplica muchísimo más a grupos raciales minoritarios, como por ejemplo a los negros. Entonces, queremos darle la oportunidad a este tipo de personas a que puedan reinsertarse en la sociedad de una forma más justa, o queremos simplemente ser vengativos y hacer básicamente lo mismo que hacen ellos. Y ojo, con esto no quiero decir que debemos tratar bien, ni mucho menos a un criminal, porque es un criminal al fin y al cabo. Pero simplemente quiero que entendamos que el sistema de justicia debe ser un sistema enfocado en la rehabilitación más que en el castigo. Gracias por escuchar. Ok, René, comienza el tiempo de tu equipo, recordando que son 10 minutos, más la oportunidad de 1 minuto, debido a que el otro equipo se le dio. Perfecto. René, ¿puedo empezar yo? Dígame. ¿Puedo empezar yo? René. El tiempo está corriendo. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí, tú puedes Sí. empezar. Ok. Para continuar con lo que dice mi compañero Christopher, tengo varias aclaraciones a lo que ya él ha comentado. Considero que no estoy de acuerdo con sus conjeturas, ya que, por ejemplo, lo de la Biblia es parabólica. La Biblia está abierta a interpretación. Según entiendas la Biblia, se supone que en el Viejo Testamento, los adúlteros, personas adúlteras, personas que cometían, que tenían sexo sin estar casados, se me olvidó el nombre del término, eh, se apedreaban hasta morir. Y eso es parte de la Biblia. Luego que entregan los mandamientos, se supone que estas reglas cambian. Pero este no es el punto. El punto está en cómo tú quieres reingresar a la sociedad o darle una oportunidad a un enajenado mental. Una persona que no está completamente en sus cabales. Una persona con rasgos psicópatas. Por ejemplo, tengo al doctor Harold Shipman, doctor médico británico, nacido el 14 de enero de 1946, muerto en el 2004. El señor fue acusado básicamente de haber matado a más de 300 personas por mala práctica. Su apodo fue el Doctor Muerte. Como una persona de esa magnitud que haga acciones, que cometa cosas de esa manera, o sea, tiene el derecho de considerarse parte de la sociedad. Ese es el problema. También tenemos a Luis Alfredo Garavito. Como el nombre suena, el tipo era colombiano. Esa persona fue acusada de matar a 172 menores de edad. 172. Y de esos 172, solamente 138 tuvieron fallo condenatorio. ¿Y ustedes saben qué pasó con esa persona? Lo soltaron. El tipo está libre. El tipo lo dejaron libre. El tipo murió en su casa. ¿Cómo ustedes creen que una persona que haga tales actos atroces de esa manera merece siquiera seguir vivo? Al parecer,
estoy hablando desde mi punto de vista, al parecer, los familiares de mi compañero Christopher, a él, o sea, tienen precio, su familia tiene precio, porque la mía no, la mía no. No hay un precio monetario, no hay un valor monetario que tú puedas ofrecerme para yo intercambiar la vida de uno de mis seres queridos. Entonces eso no es válido, tu argumento no tiene lógica. ¿Cómo me vas a decir tú a mí que a cadena perpetua un preso a cadena perpetua tiene la opción de escaparse? Es plausible y el hecho es factible. Es posible que una persona que esté condenada a cadena perpetua pueda escaparse de prisión. Ha pasado, ha pasado. Entonces me gustaría saber cómo él puede refutarme a mí que al parecer él espera una indemnización monetaria por la muerte de su padre, cuando el mío no tiene precio. Mi tranquilidad no tiene precio. El peso moral no tiene precio. Tiene razón con lo que la moral es muy flexible. Cada quien tiene una moral diferente, pero básicamente todas las morales se aglomeran en la principal, que es la moral de la sociedad, lo que se supone que debe de estar correcto. Entonces, voy en contra de todos los argumentos que mi compañero acaba de dar. También, aparte de él, tenemos a Gilles de Reis. El tipo fue un clero, el tipo fue cristiano, católico, cristiano. El tipo era del clero y el tipo fue acusado de matar a no sé cuántas personas. O sea, entonces, ¿en qué nosotros no podemos basar para decir que básicamente la vida de una persona tiene precio? O que personas con ese intelecto o esa forma de pensar merecen siquiera tener el derecho que tenemos nosotros. Pónganse ustedes en los zapatos de las demás personas, sean un poquito más empáticos y piensen, ¿qué sentirán ustedes si le arrebatan un hijo? ¿Qué sentirán ustedes si le arrebatan a su mamá, su papá, sus hermanos? ¿Cómo sentirían ustedes? ¿Cómo de verdad, qué dentro de su corazón, qué quisieran ustedes? Aparte de una remuneración económica, como dice mi compañero, que al parecer su papá sí tiene precio. Considero yo que el mío no. Y gracias por escucharme. Bien, quedan 4 minutos con 23 segundos. René, si quieres continuar, puedes. Okay. Vuelvo y digo, lo que dijo Christopher con lo de los trabajos, yo lo veo bien, de cierta forma, pero es que no, loco. Por más que tú me digas a mí, no, que hay que darle un chance o cosas así. Lo que él hizo, ya no hay chance como de reparar ese error. Esa cosa que él hizo es irreparable. En verdad, con lo que dice Karen de que es injusto que alguien inocente pague por cosas que no hizo, también es injusto que alguien que se ha comprobado que lo hizo se libre de su justo castigo, como es el caso de Jaime Osuna, que él torturó a una mujer hasta más no poder y luego la mató. Continuar, él confesó ese hecho, él se libró de la pena de muerte solamente porque lo confesó. O sea, no, para mí eso no está como tanta discusión. Y algo con lo que dijo Christopher, que son enfermos, esa cosa. No sé si yo lo tomé de otra forma, pero bueno, o sea, es como que porque esa persona esté enferma o lo que sea, ya lo que hizo es como menos grave o que la culpa de haber hecho eso sea menor, cuando no. O sea, mira a Jeffrey Dahmer, o sea, él hizo eso de matar a esos tigres y de comérselo porque él quiso hacerlo. Eso le nació. No, 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 no concibo eso de que él no tenía de que control de sí mismo.
él decidió muy bien lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. Entonces, no, eso de que sean enfermos y esa cosa, y ya por eso, ya se le tenga que dar otro chance o algo así, para mí no, porque simplemente hay personas que, por más que tú lo intentes, por más que el gobierno o el Estado quiera, no se van a poder reinsertar en la sociedad. Y además, ni siquiera en la misma cárcel, porque uno dice, wow, la cárcel no es lo más bello del mundo, pero es como una mini sociedad. O sea, hay personas que llegan a ser amigos en la cárcel, llegan a conocer gente, llegan a tener alegría. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que con la pena de muerte ya no hay alegría. Ya tú no vas a hacer lo que te gusta. Ya tú no vas a ver a tus seres queridos. Ya no va a haber más oportunidades. Porque la muerte es algo que tú no puedes burlar. Ya una vez te llega, ya no hay forma de tu salirte. Con eso termino. Bien, René, te queda un minuto exactamente. No tienen nada más que decir, Kennedy y René, para así continuar con la siguiente parte. De mi parte, no sé si Kennedy tiene algo que decir. No, actualmente no. Yo me gustaría saber qué tienen la otra parte del debate para decir. Por ahora no Per- tengo más que decir. Perfecto. Pues continuamos con la tercera parte. En esta parte tienen la oportunidad de debatir libremente con un total de 20 minutos. Iniciando ya. Ok. Como ustedes mencionaron anteriormente de las personas que cometen un cierto asesinato y creen que deben pagar por eso, hay personas que cuando ven que van a caer presas por un largo tiempo, prefieren suicidarse para no estar ese tiempo en prisión porque es peor. Como mencionó René del caso de Jeffrey Dahmer, que fue asesinado en prisión, a él lo condenaron a pena de muerte. Tengo entendido, no conozco mucho del caso, pero sé que fue asesinado en prisión por otro preso cuando se enteró de todos los crímenes, porque creo que mató a un familiar. Jeffrey Dahmer, no sé si estaba seguro de que quería que lo mataran, supongo que sí, supongo que no, pero él estaba listo para su ejecución. O sea, él como que sabía ya que lo iban a condenar a pena de muerte. Pero, como mencioné anteriormente, de que muchos saben que por entrar a la prisión prefieren suicidarse. No hay un mejor castigo para las personas que cometieron un crimen atroz como matar a un familiar de alguien, violar a alguien, que el castigo que le dan cuando están vivos. Eh, a muchas personas cuando cometen una violación que ingresan a prisión, lo castigan de una forma horrible. No voy a detallar la forma, seguro mucha gente sabe, pero el castigo que le dan en prisión es mucho peor que liberarlos dándole muerte de una vez, porque eso es como una liberación. A ellos lo liberan de todo lo que pueden sufrir en vida y eh, no pagan por los crímenes que cometieron. Aparte de que, como Kennedy mencionó anteriormente, de que a nosotros no quisieran que, por ejemplo, alguien mate a mi mamá y él no pague por sus crímenes. Asimismo, imagínense ustedes que un familiar mío que no cometió un crimen lo condenen a pena de muerte injustamente. Eso, díganme ustedes si lo ven bien, si por ejemplo acusan a un familiar tuyo de haber matado a alguien y lo quieran condenar a pena de muerte, o un familiar tuyo que esté en prisión por un crimen que no cometió. Díganme cuando tengan el chance, díganme si lo ven bien o lo ven mal. Pero No, como mencioné anteriormente, a muchas personas la han enviado a pena de muerte, la han enviado a prisión por crímenes que no cometieron, aparte de que
la forma de que castigan a las personas que cometieron un asesinato o cometieron un hecho, como dije, violación o algo, no es la salida no es la pena de muerte. El gobierno, ya eso Karen, funciona del gobierno, el gobierno tendría ya que aplicar mejores medidas para estas personas que cometieron esos crímenes y no necesariamente la pena de muerte. permiso, Karen. ¿Qué medidas tú optas? Tú dices que entonces básicamente lo que tú me estás diciendo a mí es que una persona que mate a otra persona no deben matarla porque simplemente esa persona hay que castigarla en vida, básicamente, ¿verdad? O sea, Exactamente. eh, esa tortura no viene de parte de los problemas de vivir en barrio, perdón. Esa tortura básicamente no viene de parte de los mismos penitenciarios, vienen de los presos. Técnicamente, privar a una persona de toda facultad es lo necesario. O sea, no le veo otra salida, no hay otra salida. Tú Pero no es que ya las cárceles están diseñadas para privar a esa persona de toda facultad, señor Kennedy. excepto, sí, gracias por la aclaración. Pero se supone que en cárceles tienes contacto humano, tienes derecho a comer, tienes, entonces todo eso, automáticamente tú asesinas a alguien, todo eso se pierde, básicamente. Alguien inocente, aclarando el punto. Entonces, la pena de muerte básicamente debería de ser lo único que deberían recibir esas personas. No voy a mentir en el hecho de que si ha pasado, si es factible de que haya una equivocación y ejecutan a alguien que no haya tenido nada que ver con el hecho. Pero al contrario son más las personas que han sido ejecutadas por un bien mayor, por calmar una sociedad, por Un actos. punto que quiero que tomemos en cuenta, un punto que quiero que tomemos en cuenta es que este debate está centrado en la pena de muerte a nivel mundial y los datos que tenemos de pena de muerte son principalmente en Estados Unidos. Y como estamos hablando de que será a nivel mundial, imagínense ustedes qué pasaría si en un país como República Dominicana e incluso otros peores, con mayores índices de corrupción, fuera aplicable la pena de muerte. O sea, el escenario que Karen y yo estamos planteando desde un principio de que se puede llegar a ejecutar a personas que en el fondo son inocentes, imagínense cuán altas serían las tasas de ese tipo de casos en países como República Dominicana, donde ni siquiera podemos aplicar correctamente la reclusión que tenemos actual. Imagínense ustedes cómo sería poder ejecutar personas. El hecho de lo que tú estás diciendo, básicamente no estamos hablando en sí de aplicar la pena de muerte en nuestro país. Estamos hablando de que la pena de muerte es necesaria, porque sí hay personas que merecen morir. Y yo estoy refutando tus argumentos acerca de eso, porque básicamente de eso que estamos hablando, no de que sí es necesaria aplicar en nuestro país la pena de muerte. No sé si te entender. Bueno, Existen países mucho mejor preparados que nosotros, sí, es cierto, que han aplicado la pena de muerte, sí, es cierto, y han tenido éxito, sí, es cierto, como también han tenido fracasos, sí, es cierto. Okay. La mayoría ha sido un fracaso porque en la mayoría de países más avanzados que nosotros está prohibida la pena de muerte. En algunos estados, ya ven a la cafetería. Todavía hay estados en Estados Unidos donde la pena de muerte sí. Todavía hay pena. Kennedy, sí, perdón. Kennedy. Sí. ¿Tú me puedes mencionar un país donde haya bajado la criminalidad porque aplican la pena de muerte? No te voy a mentir. No puedo mencionarte un país específico porque no me empapé de esa parte. Pero tomando en cuenta. Pero tú comentaste que aplicar la pena de muerte sirve como medida disuasoria para cometer crímenes graves. Sí. No como medida disuasoria. Sirve como ejemplo. Básicamente.
Sí, exactamente, eso es a lo que me refiero. Eso es disuasorio. No, no, no. Aplica en el caso. Básicamente Porque es. Sí, como mencionó Kennedy anteriormente sobre la comida, que los dejan vivos y disfrutan de la comida y todo eso, no en las cárceles, a la mayoría de, ¿Qué fue? bueno, en todas las cárceles, no es que disfrutan de una buena alimentación. ¿Qué fue? La mayoría de alimentos o de los impuestos que cobra el Estado para alimentar a las cárceles y todo eso, el mismo gobierno ese dinero se lo roba y lo que comen los presos no es una comida adecuada, muchas veces es una comida dañada, eh, no es una buena cantidad de comida tampoco, entonces no es que están disfrutando de un manjar ok, tampoco. ok. Entonces, tú me puedes mencionar una cárcel donde tú sepas que se roban el dinero de la comida y le dan basura a los presos. En Najayo, Y tú tienes control, o sea, tú me puedes demostrar técnicamente, me puedes demostrar algo que avale tu información. sí. Yo vi un video hace unos días sobre cuando la Mami Jordan estaba presa. Cuando ella estaba presa, que estaba presa en la cárcel de Najayo, ella dijo en la entrevista que llevaban camiones de comida, muchísima comida, y ella la veía cuando llegaba la comida. Y a ellos, cuando le iban a dar la comida, lo que le entregaban era un disparate, que no era todo lo que ellos llevaban, y lo que llevaban era un reguero de comida podrida y todo eso. También he visto documental, vi videos de algunas personas que estaban presas en otros países, que la comida que le daban no era apta para el consumo humano. Países como cuáles. Está Estados Unidos En serio, tú me dices y una de la potencia más grande del mundo, donde los presos, o sea, tienen 3 comidas al día, más, aparte de las 3 comidas, con una dieta suplementaria básica para meterte a tu organismo todos los nutrientes necesarios, no están cumpliendo con la regla de salubridad y están dándole basura a los presos. Básicamente, lo que tú me estás diciendo, ¿verdad? bueno, te permito investigar para que sepas con más seguridad que lo que yo estoy diciendo es correcto. Ok, pero yo quiero que tú me digas a mí, por favor, ¿qué cárceles en los Estados Unidos hacen eso? Porque yo tenía entendido que de la cárcel modelo más grande que hay son las estadounidenses. O sea, el trato no es de lo mejor, pero tampoco es de lo peor. O sea, tú tienes comida. Mm, La Mm, verdad, para que aquí sea aplicada la muerte, tendría que cambiarse totalmente el sistema judicial. Porque, bro, este país no está listo para eso todavía. En verdad. Ahora, con lo que dijo Karen anteriormente, de que cómo yo me sentiría si un familiar mío es acusado falsamente de algo, y se va a la pena de muerte, lo acusan de lo quieren poner la pena de muerte, yo me sentiría mal, en verdad. Pero, ponte, ahora te digo a ti, ponte en tu lugar, ponte en mi lugar, de que tú veas de que a un familiar tuyo alguien lo haya matado y esa persona se libre de la pena, o que ya estaba después, ya estaba listo para la pena de muerte, van así. Y porque él dijo algo y cosas así, ya se libra de la pena de muerte. Solamente por eso. No se sentiría bien, tú sentirías algo como de disconformidad. Así como tú se sentirías si un familiar tuyo lo acusan falsamente. Porque se estaría cometiendo una injusticia. De igual forma. La pena de muerte en este debate no va a llegar demasiado lejos porque ellos están del punto de vista de los inocentes y nosotros estamos del punto de vista de los culpables, o sea, de que ya las personas son culpables. Entonces esto va a ser un tira y afloja y no vamos a llegar a ningún lado, en verdad. Pero es que sí. esto es un debate moral.
Eso mismo, pero no vamos a llegar a un fin, no vamos a llegar a un punto en común. Sí, podemos llegar a un punto en común porque nosotros, Karen y yo, lo que estamos es proponiendo medidas alternativas a la pena de muerte. En este caso está la cadena perpetua y el trabajo desde la cárcel, que como mencionó el señor Kennedy, haciendo ataques personales, no se trata de que la vida de ningún familiar ni de nadie tenga precio. No se trata de que, wow, me mataron un familiar, qué alegría, ahora me van a pasar 10,000 pesos al mes. No es eso, señor Kennedy. Lo que quiero decir es, tener una persona presa cuesta dinero. Y hay veces que tenemos personas que cometen crímenes porque están viviendo bajo condiciones Pregunta para que continúe. las llevan a... Sí, oye, ¿de dónde sale tu dinero? El dinero con el que mantienen al preso que mató a tu papá. En el ejemplo hipotético que estamos... Justamente ahí voy. Yo lo que propongo es un sistema carcelario en el cual se puedan utilizar los presos como mano de obra, en el cual ellos puedan producir dinero. Imagínate que haya, qué sé yo, un taller de carpintería en una cárcel, donde los presos puedan construir sillas, construir muebles, construir gaveteros, construir camas. De ahí saldría ese dinero. Mientras tanto, el dinero sigue saliendo de tu bolsillo. Y tú esperando... No, o sea, no sé si me estás entendiendo. Sí. No sé si me estás entendiendo el escenario que estoy planteando. Un escenario en donde ese preso está produciendo dinero, como sale de mi bolsillo si él lo está produciendo. Sí. Tú sabes que si una persona por decirlo así, en un juzgado, es juzgado por el Estado y no tiene dinero, se le asigna un abogado pagado por el Estado. El dinero que tú generas, que tú das al Estado, tus impuestos. Sí. Y gracias a Dios que es así. ¿O qué pretendes? ¿Que se te acuse de cometer un crimen? Y si no puedes pagar un abogado, automáticamente seas no culpable. No me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo a eso. Lo que me refiero es desde dónde empieza a gastar tu dinero una persona que sí es culpable. No estoy diciendo que yo no sé si esa persona es culpable, Kennedy, porque existe la presunción de inocencia y hasta que el juez no determine que es culpable, esa persona es inocente. Perdón, estamos hablando de que el hecho hipotético sea correcto, o sea, de que tú sepas que él es el culpable. O sea, pero no me puedo basar en una hipótesis, Kennedy. O sea, estamos hablando de quitarle la vida a alguien, no me puedo basar en una hipótesis. Sí, tiene que, porque estamos hablando de, o sea, el ejemplo es hipotético. De lo que estamos hablando, lo que estamos planteando ahora mismo, el ejemplo es un ejemplo hipotético. Tú no me puedes decir a mí que técnicamente todas las personas que maten, por más que tú sepas quién fue que la mató o cómo la mató, o sea, tú no vas a denunciar a esa persona. O sea, o esa persona es inocente porque tú no la viste. Quizás tú no la viste, pero la vio otra. O sea, déjame aclararte ese punto, Kennedy. Creo que no estás muy claro en lo que es la presunción de inocencia. No se trata de no denunciar. Supongamos que yo vi que Manolito mató al vecino y yo denuncio a Manolito por haber matado al vecino. Manolito es inocente hasta que se demuestre lo culpable. Obviamente, Manolito estará en prisión preventiva hasta que haya un juicio condenatorio y en caso de que Manolito no pueda sustentar una defensa, entonces, gracias a Dios, vivimos en estados que proporcionan defensas, porque imagínate que yo acuse a Manolito falsamente y que porque Manolito no pueda pagar su defensa, sea simplemente condenado. Entonces, ese dinero se paga con impuestos. Por suerte que sí, que afortunado que sea de esa forma. Pero estás tergiversando mi ejemplo. No quise decir específicamente esta parte, sino de dónde vienen a gastarse el dinero, ya desde dónde viene a un preso culpable. Supongamos que Manolito sí es culpable, como tú estás suponiendo. Puede ser que tú lo hayas, o sea, hayas declarado que Manolito sea culpable siendo inocente. O sea, esto es una falsa acusación, pero el dinero viene de los impuestos. Es válido. Supongamos que Manolito sí sea culpable y tú lo hayas visto. Desde entonces Manolito está gastando tu dinero, que es lo que yo quiero que entiendas. Sí, gracias a Dios y me siento bien con eso, señor Kennedy. Entonces, lo que yo quiero dejar claro es que no estoy hablando de personas que presuntamente sean inocentes o culpables, sino de culpables en sí. Se supone que debe de haber Todos son presuntamente inocentes.
Sí, eso yo lo sé, gracias. Yo sé cómo funciona un juzgado. A lo que me refiero no es a eso. A lo que me estoy refiriendo es a cuando una persona ya es culpable. O sea, mientras está el juicio, mientras están los juicios, la persona es técnicamente inocente hasta que se demuestre lo contrario. Así funcionan los juzgados. Todo el mundo lo sabe, gracias. A lo que me refiero es ya cuando es totalmente culpable. La persona sigue gastando del dinero que tú, yo y muchas personas dan para mejorar muchísimas cosas que podrían utilizarse para tu bien, para mi Al- bien, en La personas que no. alternativa, la alternativa que estoy proponiendo es que esa persona desde la cárcel pueda trabajar y producir dinero y ya no se estaría gastando el dinero tuyo, ni mío, ni de muchas personas producen, sino que se estaría gastando el dinero que el ¿Y, propio preso está produciendo. y qué pasaría si esa persona escapa de la cárcel? A tu entender. Lo mismo que pasaría si escapan las condiciones que tenemos actualmente. Se supone que las cárceles tienen seguridad para que los presos no se escapen. No me estoy refiriendo a eso, no me estoy refiriendo a la seguridad que tenga en la cárcel. Olvídate de la seguridad que tiene en la cárcel. A lo que me refiero es si la persona escapa, una persona que ya lleva un conteo de muertes bastante alto. ¿Qué tú crees que pueda pasar tú en opinión personal? Quizás le toque a un familiar tuyo, quizás le toque a un familiar mío, quizás le toque a un familiar de fulano, parencejo, tanejo, quien sea. El problema es erradicarlo de raíz. Personas que no merecen. Yo, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, considero que una persona que prive de la vida a otra, automáticamente pierde el derecho de vivir. Y entonces, cuando nosotros como sociedad privamos a esa persona de su derecho de vivir, también nosotros perdemos el derecho a la vida. Disculpa. Mira, yo quiero que pongamos este ejemplo. Sí. Básicamente lo que estamos diciendo es que es válido asesinar a un asesino. Si una persona asesina, automáticamente está bien asesinarlo. Entonces, lo que está mal en este caso no es asesinar en sí, sino quién asesina a quién. Entonces, imagínate que yo conozco a un ladrón y yo sé que fulano es ladrón y fulano incluso lo metieron preso por eso, fue declarado culpable. Eso me da derecho a mí de yo ir y meterme a la casa de ese fulano a robarle porque él es un ladrón, entonces yo también puedo robarle. El que roba automáticamente tiene que ser robado. No necesariamente, no necesariamente. Es que Y entonces, ¿por qué el que asesina sí puede ser asesinado? estás poniendo un ejemplo que sale de contexto de lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de asesinatos, muertes. Un robo no es lo mismo que un asesinato. ¿Me doy a entender? Sí, soy perfectamente consciente de que no es lo mismo. Sí, Ahora bien, te entonces pongo el ejemplo, porque automáticamente tú me dices a mí que si yo robo, tú tienes que robarme a mí. Tú te estás saliendo del contexto de lo que básicamente estamos hablando. O sea, no estamos hablando de que tú me estás robando 100 pesos, tú no me estás robando mi laptop, tú no me estás robando mi celular, tú me estás robando la cama, tú me estás privando de vivir. Y esa es la diferencia entre un ladrón que roba artículos y una persona que les roba la vida a otra. Permiso, estoy entendiendo esa parte. permiso. ¿Sí? Si alguien quiere terminar su idea, por este caso, Christopher, le voy a dar un minuto más para que pueda terminar, porque los 20 minutos ya caducaron. Bien. Bien, gracias. Bueno, a lo que voy es de que la pena de muerte es insostenible por diferentes factores, entre ellos la pues aplicación universal de los derechos humanos. Y debemos entender, los derechos humanos deben ser derechos inviolables. Entre los derechos humanos está el principal, que es el derecho a la vida. Y si los derechos humanos son inviolables, el hecho de que alguien rompa esos derechos, de que alguien mate a alguien, por ejemplo, no debería ni siquiera en ese caso ser justificable matar a esa persona, porque entonces estamos diciendo que los derechos humanos no serían universales, sino que serían pues restrictivos, por así decirlo, que aplica para este sí en esta situación, pero en aquella situación no aplica. Terminé.
Perfecto, queda concluida la parte donde ambos equipos debaten libremente, donde se le dio 1 minuto de más, pero su total era 20. Pues continuamos con la parte de preguntas y respuestas, recordándole a todos que las preguntas son dirigidas a ambos equipos. Pueden levantar la mano y yo le daré la oportunidad de la palabra por orden. Perfecto, en el chat dejen su manito abierta. ¿Quién será el primero en preguntar? Nadie tiene preguntas. Perfecto, veo que Fran tiene pregunta. Déjame quitar el silencio para darte la oportunidad. Fran, puedes hablar. Sí, saludos, buenas noches. Y yo tengo una pregunta. O sea, voy a dar el contexto de la pregunta y luego voy a preguntar. No me muten. Eh, si la finalidad de la pena de muerte es que no tengamos a alguien que vaya a cometer de nuevo ese crimen, ¿qué ganamos en sí? O sea, si no lo matamos y en vez de eso tenemos cadena perpetua, ¿por qué realmente vamos a necesitar la pena de muerte si tenemos la cadena perpetua? Sería mi pregunta. O sea, si el fin es no que no vuelva a cometer el crimen, o sea, simplemente le damos cadena perpetua y que no salga más nunca de la cárcel. Ya, esa es la pregunta. Si no se entendió, me pueden decir. ¿Qué equipo decide tomar la palabra? Y yo podría responder si los demás no están de acuerdo. Bueno, adelante, Christopher. Excelente pregunta la de Frank, y es básicamente lo que hemos estado proponiendo durante el debate. Y es que la pena de muerte es innecesaria porque ya tenemos la cadena perpetua y en un sistema de justicia funcional, en un sistema penal, en una cárcel funcional, esa persona estaría reclusa de por vida. Así que no hay necesidad de quitarle la vida a alguien cuando ya puedes tenerle en la cárcel. Y tiene ventajas tenerle en la cárcel, como ya hemos mencionado. En caso de que esa persona más adelante sea encontrado inocente, podemos resarcir el error como sociedad y darle libertad a esa persona. Aparte de que si implementamos el sistema de trabajo desde la cárcel que ya he propuesto, esa persona puede durar décadas incluso generando dinero para el Estado, que es muchísimo más productivo que simplemente quitarle la vida. ¿Me entendiste, Frank? Sí, totalmente de acuerdo contigo ahí. Bueno, quisiera saber si alguien más tiene alguna pregunta por hacer para darle la oportunidad. Mm, W Meca, déjame quitarte el silencio para darte la oportunidad de hacer tus preguntas. ¿Dónde están? Ok, W Meca, puedes hablar. Ok. Me escuchan bien primeramente. Y por favor, di tu nombre para... Claro, mi nombre es Wilfred Medina. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha perfecto. Ok. Dando un pequeño comentario y a la vez como haciendo una pregunta. En aporte a lo que estaban hablando los chicos que estaban a favor de lo que es la pena de muerte. Mi pregunta sería ¿por qué en sistemas como en lo de Singapur, en base a lo que es la corrupción política dentro del Estado, sirvió tanto lo que es el juicio de pena de muerte para organizar una sociedad que estaba en muchas peores condiciones de las que se encuentran? Ahí entra lo que es prácticamente
los temas de psicología, porque por ejemplo yo puedo hacerme millonario, hacer el Estado y decir, no, yo voy a pagar un par de años, pero mi familia está asegurada. Pero en ese tipo de sistema, o incluso el mismo tema que tienen contra la droga, en países como en Singapur, con la pena de muerte, ha evitado que esos tipos de males se sigan esparciendo como en una gran cantidad. Y dando un pequeño stop al comentario que hablaban, eh, entre comillas, se da el tema de que se pueda acusar falsamente, porque por ejemplo, si una gente te quiere matar, no necesariamente va a tener la necesidad de llegar a un juicio político, porque matar es ir a tu casa y hacer dos, tres plomazos, prácticamente. Pero eso sería, la pregunta sería por qué en sistemas como Singapur ha sido como tan efectivo, y a la vez porque si entienden que eso sería lo como que no fue relevante. ¿Cuál equipo quiere tomar la palabra para responder esa pregunta? Meca, yo no sé qué pasó en Singapur. Gracias. Bueno, Kennedy ya te respondió. Christopher o Karen, ¿quiere algunos de los dos tomar la palabra? Christopher, Karen, ¿me escuchan? Fabi, si él por favor pudiera reformar la pregunta en pocas palabras. Will, Ser- sí, gracias, disculpa. Sería prácticamente la misma forma en que lo estuvo diciendo mi compañero Fran, y que realmente se me hizo un poquito más difícil de explicar, que si la pena de muerte no es un sistema funcional, porque en países como Singapur sí fue como una medida efectiva para dar, digamos, una evolución a esa sociedad. Ok, yo voy a responder, bueno, una parte. Ahora, menciona Singapur, correcto. Hay 195 países y en 70 países aplican lo que es la pena de muerte. De los 70 países que aplican la pena de muerte, en solo uno está funcionando, está dando frutos. ¿Y por qué entonces en los otros no? ¿Por qué no aplican, por qué no funcionan en otros países? Que en un país haya funcionado no significa que en los otros tenga que funcionar igual. Bueno, añadiendo algo, yo no conozco en detalle, al igual que Kenny, no conozco en detalle cuál es el caso de Singapur y si realmente fue provechoso aplicar la pena de muerte. Ahora bien, debemos tomar con pinza esto que tú dices porque son casos políticos y cuando le damos a los políticos la potestad de poder matar a sus adversarios para deshacerse de ellos, entendemos que es algo muy delicado. No creemos que sea la mejor manera. Creo que se puso un ruido. Bueno, ya. No creo que sea la mejor manera de eliminar, por ejemplo, la corrupción, como mencionas. Hay otros métodos para eliminar la corrupción. Hay países que han eliminado la corrupción de formas más eficaces que apelando a la pena de muerte. No sé si con eso te respondo. ¿Puedo hablar? ¿Puedo tener la palabra? Ya claro la que tienes. adelante, pues. Ok, gracias. Yo considero que considero que estamos siendo muy hipócritas, porque siento que a ninguno de nosotros nos ha pasado una situación y espero que nunca nos pase a ninguno. Cada uno habla de lo que ha vivido, de lo que siente, de lo que cree, pero mediante el comentario de evitar la pena de muerte, cuando en tu caso no has vivido ni has sentido lo que siente una persona, la cual fue privada de personas queridas o cercanas a ella, el dolor debe ser muy grande. O sea, yo considero que siendo un poco más empático y no tan hipócrita y siendo un poquito más lógico, o sea, lo correcto es que una persona no le va a desear el bien a alguien que prive a esa persona que prive a esa persona de ver
de abrazar, de estar con seres queridos. Una disculpa, Kennedy, pero me hubiera gustado que hubieras tenido un enfoque más hacia hacia una propuesta judicial funcional y no al sentimentalismo que has estado apelando en todo este tiempo. Claro, porque eso es lo mismo que a un familiar mío lo acusen de un crimen que no cometió y por eso lo condenen a pena de muerte. Porque a nadie le gustaría que te asesinen a un familiar, pero tampoco te gustaría que a un familiar mío lo acusen a pena de muerte por un crimen que no cometió, porque eso sucede mucho. Entonces Kennedy Exacto. tiene el gato yéndose por ahí, pero también Bien, la está la siguiente otra pregunta. parte. Sí, pero ¿te gustaría a ti entonces que sí pasara? O sea, me imagino que no, realmente. De ¿Y a ti te ninguna de las gustaría, dos. Kennedy, a ti te Es gustaría que que pasara también que acusen a un familiar tuyo de un crimen que no cometió y lo condenen a pena de muerte? propongamos, No y no. propongamos pero que cosas eso funcionales. es la lógica. O sea, aparte de lo emocional, estamos hablando de una sociedad, estamos hablando de personas que piden que esa persona sea fusilada, sea lo que sea. Hay muchísimos corruptos en países como Ecuador, los cuales hubiesen sido, si no hubiesen tenido asilo político en Estados Unidos, hubiesen sido asesinados y todo el mundo lo sabe. O sea, ¿por qué? Por el daño tan grande que han hecho a la sociedad. Y no estoy hablando ya, obviamente, solamente específicamente de una persona que mate a otra. Estoy hablando de una persona que haga daño en la sociedad per se. Kennedy, por favor, propuestas judiciales funcionales y no sentimentalismo. Permiso. Creo que ya respondieron la pregunta. Queda paso a una siguiente. Hazel, tienes la oportunidad y la palabra. Dame un momento, déjame silenciar, de quitarte el silencio, perdón. Adelante, Hazel. Hazel, tienes la oportunidad de hacer tu pregunta. Hazel no se escucha. Ah, tiene que quitarle el silencio del micrófono. No, yo solo quité. Es él quien tiene que quitarlo. ¿Me escuchan? Perfectamente. De acuerdo. Cada uno tiene su punto de vista sobre el tema, muy interesante, la verdad. Pero en el caso de una persona que reincide en lo mismo, ya sea en acoso, abuso sexual, robo a negocios, robos a viviendas, y digamos que esta persona es un indigente, ¿cómo ustedes lidiarían con él? ¿Simplemente dejarlo porque no está en sus facultades mentales, como dirían de Jeffrey Dahmer, que más o menos no estaba muy bien de sus cabales? ¿O simplemente le ejecutarían? O sea, lo digo porque vi un post hace poco en Diario Libre de una persona que reincide en lo mismo y ha sido liberado más de 30 veces, como si estuvieran esperando a que él matara a una persona o que llevara a cabo los planes que él siempre ha tenido en mente, que es violar y matar. O sea, ¿cómo ustedes lidiarían con una persona así? ¿Qué equipo decide tener la palabra? Yo podría responder. Oh, perfecto, Christopher. Adelante. Adelante, perfecto. En caso de que sea una persona que no pueda pues, se reinsertar en la sociedad, cadena perpetua. Y qué bueno que menciones casos que son indigentes. Hay veces que son menores con graves problemas de drogas, que no es por justificar sus crímenes, pero también nosotros como sociedad hemos fallado en ese tipo de casos, estamos fallando. Y creo que en vez de eliminar, por ejemplo, a alguien que se crió desde los 7 años en las calles, en niños que se han tenido que prostituir, que vender drogas, que etcétera, 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 que matar, que delinquir, en vez de simplemente eliminarlos de la sociedad, deberíamos, a la vez que castigarlos en la cárcel, sea con X cantidad de años o incluso cadena perpetua, brindarles la oportunidad de rehabilitarse, porque el sistema judicial debe ser un sistema enfocado en la rehabilitación a esas personas, porque son personas, la mayoría de indigentes, que son fracasos sociales. O sea, nosotros como sociedad hemos fracasado con esa persona y creo que debería dársele la oportunidad de rehabilitarse aún en prisión. No sé si, Hazel, si con eso respondí a tu pregunta.
¿Qué dice él? ¿Suena bien? ¿Qué tú dices? Ah, bueno, dice que suena bien. ¿El otro equipo quiere dar alguna respuesta? René y Kennedy. En verdad, para, bueno, para mí alguien que reincide siempre en lo mismo, no es alguien que merezca libertad, pero también hay que ver en qué está reincidiendo. Porque está una persona solamente porque sí, no está. Si esa persona reincide en lo que es el asesinato o lo que es el abuso y cosas así. Yo ahí sí diría que ya son como delitos agravados. Y ya debería caerle la pena de muerte. Porque ya no es una persona que se pueda rehabilitar, ¿verdad? Y estoy con lo que dice Christopher. Esto es más culpa de la sociedad. Porque en un sistema que funcionara, alguien así no tendría por qué llegar a eso. Pero hay que ver la realidad. Casi ningún sistema es perfecto. Entonces, la solución a eso, para mí, sería ya la pena de muerte, porque los muertos no reinciden. Los muertos no cometen crímenes. Em, Sabiendo esto, Fabi, ¿alguien permiso. tiene? Ok, sí, Karen, ¿quieres decir Me, algo más? me gustaría escuchar la pregunta de Frank, que ya sería la última, supongo. Mi reina, ya yo le iba a dar la oportunidad para la última pregunta. Ay, yo pensaba que íbamos a pasar al siguiente bloque, disculpa. Ok. Fran, adelante, tienes la palabra. Saludos, saludos. Mi pregunta va a ser rápida hasta escribir para no abundar tanto. Bien, comienza así. Los humanos cometemos errores. Siempre vamos a cometer errores. Hay casos de personas condenadas a cadena perpetua que luego se dieron cuenta que eran inocentes. Yo me mandé un ejemplo. Los 5 de Central Park fueron unos niños que lo acusaron de violación y 13 años después se dieron cuenta que fue falso y eran inocentes. Bien, y le dieron una indemnización. La pregunta es, ¿no creen que no tiene sentido aplicar una pena irreversible como es la muerte, teniendo en cuenta que los humanos siempre vamos a cometer errores? Por ejemplo, si es cadena perpetua, pero luego se dieron cuenta que es inocente, por lo menos te pueden dar una indemnización. Claro, perdiste esos años de vida, pero no te mataron. Pero si te mataron y luego de 20 años se dieron cuenta que fue falso, bueno, no se puede hacer nada ahí. Y ya, esa es mi pregunta. ¿Alguien de Tú acabas de... hablar? Sí, yo. Bueno, adelante, Kennedy. Tú acabas de responder la pregunta. Eh, todos nos equivocamos. O sea, puede pasar. El sistema de justicia no es totalmente perfecto. Pueden haber errores, como ha habido errores. Puede seguir habiendo errores. Pero eliminar ese margen de errores es lo importante. Tratar de eliminar el margen, de reducir el margen al mínimo. Si es posible, anular ese margen. Pero para eso necesitamos que todo el mundo, o sea, que los métodos de investigación y eso cambie. Ya la cosa es un poquito más controversial, por decirlo de esa manera. Pero básicamente siempre vamos a seguir fallando. Nuestro sistema, ninguno de nuestros sistemas son perfectos. Entonces, tú prefieres tener vivo, en caso de que, de que haya sido contrario. O sea, tú hubieses preferido que ellos siguiesen vivos si el caso de violación hubiese sido correcto. O sea, Te respondo. sí. Fabi, ¿puedo responder? Dale, Fran, puedes Ok. responder. O sea, sí, que tengan cadena perpetua y que nunca salgan de la cárcel. Si nunca salen de la cárcel, nunca van a poder reincidir porque tienen cadena perpetua. Así que no tiene sentido que tú los mates. Si el sentido es que no Eh, vuelvan a reincidir. ¿Qué te hace a ti, al menos que lo prives del contacto humano, qué te hace a ti creer que no van a reincidir hasta dentro de prisión? Como tú Como ya mencionaste, dije, Kennedy, a menos el margen de de que ya error. le quites el Sí, contacto humano. O sea,
Es lógico, no Sí, puede que volver a hablar con más nadie en la vida, pero a ti, ¿qué te hace pensar a ti que no va que no va a reincidir de nuevo? Kennedy, Aún estando en la... esa, Kennedy, esa pequeña posibilidad de que vuelva a reincidir aún en la cárcel está. Ya tú mismamente mencionaste el margen de error. Igual Ahora que bien, la pequeña posibilidad de que yo me equivoque en un caso y te juzgue a ti como asesino y te dé pena de muerte, tú siendo inocente. sí, pero tú estás consciente de que esto es irrevocable. O sea, de que estás matando a un inocente. O sea, tú sabes lo grave que es matar a alguien sin ser culpable realmente. Eh, Y que esto no se tú puede reparar. estás consciente que mantener a un enajenado mental, una persona que mm, básicamente sea un peligro para la sociedad, dentro de un grupo de personas, está bien. Tú lo ves bien eso, tú lo ves súper chévere, cool. Así funcionan nuestras cárceles y son funcionales. No son funcionales al 100% porque tú estás viendo que cada rato matan uno, matan dos, el mismo team, matan 10, se quema la prisión, matan, se mueren 100. Entonces, básicamente no es perfecto, no, aunque estén No, juntos. no es perfecto. O sea, Pero aquí no en está países, pasando, o sea, no estamos hablando de que en el país tú tienes a un asesino serial dentro de una prisión como Najayo, La Victoria, la cárcel del 40, o sea, tú no tienes a un asesino en serie, una persona que acaba de desvivir 800 personas, un número hipotético, dije un número al azar, para que me entienda. Y tú lo tienes junto con un grupo de personas las cuales podrían ser sus próximas víctimas. O sea, ¿está correcto eso? Tú metes a una persona que acaba de matar 10 en la calle y tú metelo a que conviva con otras personas que son antisociales, otros antisociales, pero que no, para cerrar la pregunta, Kennedy, y pasar a la siguiente, lo correcto sería pues tenerlo en una habitación, como ya mencionaste, pues privado del contacto con otros presos. Estaría en esa habitación entonces, ahí ok, por vida, básicamente. ok. Entonces, ¿cómo tú haces funcionar a un preso de esa manera? Si está privado de toda libertad, de todo contacto, de cualquier interacción humana. ¿Cómo tú lo haces funcional? Que no salga dinero de tu bolsillo. ¿Cómo tú haces un preso así funcional? Que él, tú me digas a mí, mire, él está haciendo sillas solo. Y le va a Bien, tirar la madera por sí, abajo de la... Pero se eh, supone, perdón, Christopher, por interrumpirte, pero se supone que si tienen a una persona con presa de esa magnitud que tienen que encerrarlo en una cárcel aparte, no lo van a dejar salir a cumplir cualquiera de sus obligaciones o trabajo que le pongan solo para que mate a todos los presos. Entonces ahí se cae lo que dijo Christopher ahorita, que la gente que por más que maten, tú lo haces y lo reformas y que no se mantengan con tu dinero. Entonces, una persona de esa magnitud no merece morir. ¿Me dejas responder, por favor? Sí, dale. Como ya te mencionamos varias veces, tu pregunta no tiene sentido porque ya te mencionamos varias veces que los juicios que llevan a pena de muerte son más costosos que los juicios que llevan a cadena perpetua. Entonces ya de entrada tú te ahorraste dinero si lo encarcelas perpetuamente. En caso de que sea pena de muerte, aplicaste la pena de muerte, de ahí en adelante ya no vas a gastar más dinero en ese preso, pero el dinero que ya gastaste para llegar a un juicio condenatorio de pena de muerte fue muchísimo mayor que si hubiera sido pena a cadena perpetua. Entonces, aun si ese preso no tuviera la posibilidad, sí, dígame. Sí, una Permi- pregunta. Entonces, básicamente, si hay un juicio donde te pueden, permi- eh, únicamente donde te pueden declarar, o sea, te pueden dar pena de muerte, o sea, es un juicio diferente al de cadena perpetua, o sea, no van de la mano, no en el mismo juzgado, no es la misma gente, o sea, la Es gente el son más... mismo juzgado, Kennedy, pero hay más apelaciones y es mucho más largo el juicio porque se está hablando de quitarle la vida a alguien que podría ser inocente. Entonces se extiende muchísimo más y eso lo hace más costoso. Pero No sé si con eso ya no vuelvas al término de que es inocente, porque que eso lo debatimos, estamos hablando de alguien culpable totalmente, es que tenerlo yo no en... lo sé porque estamos en el juicio todavía. Sí, pero que... permiso, permiso. Recordando que es de la sesión de preguntas y respuestas, no de refutar. Terminen su idea para pasar a la siguiente pregunta. Siguiente pregunta.
¿Alguien tiene una pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta? En caso de dejarlo saber, por favor, para darle la oportunidad. Ok, Silvana, puedes abrir el micrófono y hacer tu pregunta. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Bueno, antes de hacer mi pregunta, primeramente quiero decir que mencionaron que sale más caro llevar a juicio, o sea, a un juicio de la pena de muerte, pero no sale más caro mantener a un presidiario, porque si tomamos en cuenta que, por ejemplo, cuando tú tienes a alguien preso, ya son a una persona que le van a dar la cadena perpetua, esa persona hay que alimentarla. Y esa comida que se le da es pagando con los impuestos de los ciudadanos que son libres. Entonces tú me dices a mí que sale más factible, menos caro, meter preso a una persona que simplemente desvivirla, por así decirlo. ¿Algún Yo podría responder a eso. ¿Me escuchan bien? Adelante, Christopher, sí, te escucho perfectamente. Eh, Mire, ya como hemos argumentado, sale más caro los juicios que son a pena de muerte que la cadena perpetua. Para hablar de números, para que me entiendan, mire. Aquí tengo que la pena de muerte cuesta a California 114 millones más al año que el costo ordinario de detener a condenados en la cárcel de por vida. Cada ejecución en el estado ha costado más de 250 millones. O sea, una ejecución de pena de muerte cuesta más de 250 millones, para que entiendan. En Tú, Kansas, los casos capitales. tú tienes datos Dígame. que confirmen, tú tienes datos que confirmen también, porque estamos hablando de lo de la pena de muerte, ¿verdad? Entonces, comparado Sí. con un juicio normal de una persona que sea acusada a cadena perpetua, ¿tienes datos viables que tú me digas, mira, a este condenaron a pena de muerte y este gastó 100 millones más que este que lo condenaron a cadena perpetua y gastó 10 millones? ¿Tú tienes algún dato que avale tu información así, de esa manera, por favor? Sí, te lo voy a mandar por el grupo cuando termine el debate. Aunque no sé por qué lo consideras necesario, si es justamente lo que te estoy diciendo, pero respondiendo a la pregunta de Silvana, creo, eh, acabo de decir que en California se gastan 114 millones más al año que en juicios que son cadena perpetua. En Kansas, los casos capitales, es decir, pena de muerte, son un 70% más caros que casos comparables que no son capitales, incluyendo los costos de la encarcelación. En todo el proceso de cadena perpetua e encarcelación, la pena de muerte es un 70% más cara en Kansas. En Indiana, el costo total de la pena de muerte sobrepasa el costo de las sentencias de vida sin libertad condicional por 38%. Es decir, la pena de muerte es un 38% más caro en Indiana, suponiendo que 20% de las sentencias de muerte fueran volcadas y reducidas a vida. Es decir, hay condenas de muerte que al final pues hay un cambio por X o Y, como explicó, creo que René puso un caso en el que al final esa sentencia es revocada y se lleva a cadena perpetua. Hay muchos otros datos en estados de Estados Unidos donde incluso hay estudios que arrojan que si se eliminase la pena de muerte, el Estado se ahorraría al año millones, cientos de millones de dólares, debido a que todo el proceso del juicio, quiero que entendamos, estamos hablando de acabar con la vida de una persona. Entonces, en Estados Unidos hay algo llamado el corredor de la muerte, que es donde están los presos que están juzgados para la pena capital, y todo este proceso es súper costoso. Este proceso es mucho más costoso
que condenar a una persona a cadena perpetua y mantenerlo durante toda su vida en la cárcel. Bueno, creo que ya las preguntas fueron respondidas y estoy casi segura de que nadie más tiene una pregunta. Sabiendo eso, pasaremos a la última parte. En esta parte, cada equipo tendrá la oportunidad de 2 minutos para resumir y concluir su argumento. O sea, dar una síntesis y decir su fin. Bien, puede empezar el primer equipo, o sea, Christopher y Karen. Empieza mi compañera Karen, por favor. Bueno, en resumen de todo lo que comentamos en este gratificante debate, la pena de muerte no es la salida, no es una opción que pueda ser considerada. Hablamos de arrebatar una vida que muchas veces puede ser inocente. Hablamos de que hay otras formas mejores para poder castigar a las personas que cometieron sus crímenes sin necesidad de arrebatarles la vida. Aunque hayan cometido un delito grave, siempre podemos buscar una salida que no sea necesariamente la muerte, porque aparte de que lleva grandes gastos que podemos usar para alternativas diferentes y el provecho que podemos sacarle a esas personas que están privadas de su libertad, entonces nada, en resumen, se pueden buscar otras alternativas mejores y no necesariamente irnos por esa parte, porque imagínense ustedes que a todas las personas que cometan un delito, por eso solamente tengamos que aplicar la pena de muerte. Gracias. Bien, mi conclusión acerca de este tema es que reflexionemos y entendemos que la pena de muerte no implica, o sea, la abolición de la pena de muerte no implica tolerar o excusar la violencia. Lo que busca es alternativas hacia estos casos, alternativas humanitarias y efectivas para tratar estos temas y proporcionar pues los derechos humanos de los delincuentes incluso y dar la oportunidad de rehabilitarse en las prisiones. Y como que en vez de preocuparnos por si debería ser aprobada o no la pena de muerte, deberíamos enfocarnos más bien en tener un sistema judicial y penitenciario que sea efectivo. Entonces, es básicamente eso. Hay alternativas que son muchísimo mejores para la pena de muerte, que son más económicas y que son incluso más eficientes. Bien, miren, se plantean interrogantes morales, en este caso, sobre el valor de la vida humana e incluso el papel que el Estado pues juega en la administración de la justicia. Y en lugar de adoptar medidas que empujen la violencia que condenamos, deberíamos, ¿cómo decirlo? O sea, condenamos eh, violencia o acciones en los criminales, en vez de emular esas acciones que tanto condenamos, deberíamos centrarnos en reformas que promuevan más bien la rehabilitación y que al mismo tiempo pues puedan reintegrar social a los delincuentes en la sociedad y mantener y garantizar la seguridad ciudadana. Bien, como ya propuse, el trabajo para los presos podría ser una forma de lograr esto y podría proporcionar la oportunidad para el arrepentimiento, la reparación y la contribución positiva a la sociedad y a las víctimas. Con esto concluyo. Bien, gracias Christopher y Karen. Kennedy y René tienen la oportunidad de 2 minutos para dar conclusión a su argumento. Gracias, Fabio. Yo, desde mi perspectiva, aún considero que la pena de muerte es un mal necesario, porque aunque el sistema judicial sea lo más correcto posible, nunca será perfecto. Siempre habrán matices
y hechos que ocurran que quizás se salgan de las manos, o sea, sean contrarios a los hechos ya ocurridos o a las decisiones ya tomadas, mejor dicho. Considero que al final la pena de muerte sí seguiría siendo necesaria, porque hay personas que es imposible reintegrarlas a la sociedad por más alto que consideres que sea el costo. O sea, la tranquilidad al final no tiene precio y hay personas que no están diseñadas para vivir en nuestra sociedad actualmente, a la sociedad actual que nosotros hemos construido, básicamente. Entonces considero que debería de ser un poquito más flexible y ser un poquito más investigativa, como se ha hecho. Que hay errores es entendible, en todo hay errores. O sea, muchísimas personas pagan por hechos que no cometieron y todo el mundo de eso está consciente. Nadie le gustaría pasar por una situación de esa manera, ni pasar por una situación en la cual fuese víctima eh, de alguna persona, algún enajenado mental, una persona que no esté correctamente bien posicionado para perder su vida de esa manera. O sea, espero que sea entendible mi punto de vista, que es lo que quiero básicamente dejar claro. Que lo único entendible es que sí o sí la pena de muerte es necesaria. Gracias. René, ¿tiene alguna palabra para el público? En verdad, sí. Eh, en conclusión, eh, la pena de muerte no debería, para mí no debería ser abolida, porque hay personas que ya no van a poder integrarse en la sociedad, ni siquiera en la misma cárcel. Me parece como ilógico tener el libro con esas demás personas. Mm, Además, mm, eh, que no, ya, no me llega más, con eso está bien. Ok, gracias René y Kennedy por su participación. Para dar cierre a este gran debate, quiero agradecer a todos los participantes por su valiosa contribución a este debate sobre la abolición de la pena de muerte en todo el mundo. Ha sido una discusión apasionante y llena de argumentos sólidos por ambas partes. Es evidente que este tema es un poco complejo, que involucra cuestiones éticas, legales y sociales muy profundas. Sin embargo, independientemente de nuestra posición individual, es importante reconocer que este debate refleja la diversidad de las opiniones y valores de nuestra sociedad. Una vez más, gracias a todos por su participación y compromiso, que este debate nos inspire a seguir buscando soluciones que promuevan el respeto por los derechos y la justicia de todos los seres humanos. Buenas noches y gracias por su participación.